Agustín González es el candidato vicepresidencial de Alianza País y aunque para algunos sectores este partido aún no representa una fuerza política, el día de las elecciones cualquier cosa pudiera pasar. ¿Cuál es el pensamiento que tiene esta organización política sobre el manejo que se ha dado a la pandemia? ¿Cuáles son los planes que tienen para el país en caso de llegar a la presidencia? Esta noche su candidato vicepresidencial nos responde. Hay uno que siempre releo que tiene que ver con las 48 leyes del poder. Lo último que vi anoche tiene que ver sobre la vida de Michael Jordan. Me gusta mucho el merengue. Creo que fue en el Gran Teatro del Cibao con Maridalia Hernández. Samaná. Pastas. Tú eres el cambio que quieres ver en el mundo. Agustín González, le doy la bienvenida al programa La Verdad a Fondo. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias Kirsi por la invitación y al canal CDN y a todo el público que siempre está pendiente de este tipo de entrevistas. Tuvo la oportunidad de hacer militancia política en un partido tradicional. En cambio, optó por fundar un nuevo partido. ¿Por qué? Los partidos tradicionales han gobernado el país después de la muerte de Trujillo, pero han hecho intentos de producir cambios estructurales en la República Dominicana. Sin embargo, esos cambios no han ido a la raíz de los problemas fundamentales que tiene la República. En tal sentido, los planteamientos que hace Alianza País van orientados, van dirigidos a buscar solución real, solución de fondo a los problemas de salud, de educación, de infraestructura, de vivienda, de seguridad social. Me luce que aunque en el discurso de los partidos tradicionales estén presentes esos temas, cuando les ha tocado gobernar no han solucionado esos problemas. Han andado muy por las ramas, como se dice, en la solución de esos problemas. Alianza País, sin embargo, tiene una visión de lo que nosotros denominamos cambio democrático. En el programa de gobierno que usted tiene junto al candidato presidencial Guillermo Moreno, me gustaría conocer 3 aspectos a los que ustedes le darían prioridad en caso de llegar a la presidencia del país. Bueno, lo primero es el manejo del Estado, la gestión del Estado. Nosotros entendemos que hay un Estado macrocefálico, un Estado muy grande para el país tan pequeño que tenemos. Hay una administración estatal con una empleomanía supernumeraria, más de 600,000 empleados para un Estado muy pequeño. Claro, en esa cantidad de empleados públicos, yo estimo, y lo han estimado estudios de organismos internacionales, que están sobrando más de 200,000 personas. Son lo que la gente ha bautizado como botellas. Entonces, los recursos públicos no pueden rendir así, no pueden rendir. A esos 200,000 que están sobrando hay que buscarle otro lugar que no sea el Estado. Hay que ponerlos a emprender negocios, habrá que ponerlos a ser empleados en otras áreas, pero el Estado necesita un adesentamiento. Igualmente, en el Estado sobran instituciones. Nosotros creemos que hay instituciones que están duplicando esfuerzos y hay instituciones que ejercen funciones para las cuales no fueron creadas. Esa es una de las áreas que hay que cambiar. Otra área que hay que cambiar es, y que se ha puesto muy de manifiesto con la pandemia, es el área de la salud.
No es posible que en la República Dominicana estemos destinando apenas el 1.9% del PIB a la salud. La pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades, las flaquezas que tiene el sector salud en la República Dominicana. Y es un sector que al menos necesita de un 5% del PIB para realmente tener una medicina preventiva, más que curativa, en la República Dominicana. Pero además, colateral con el tema de la salud está el tema de la seguridad social. No solamente por el asunto de la cobertura, que debe ser universal, sino además porque los beneficios de la seguridad social están siendo acaparados por el sector financiero. Es decir, no están yendo a manos de los verdaderos dueños de los recursos de la seguridad social, que son los trabajadores, los aproximadamente 4 millones de afiliados. Apenas de la rentabilidad que esos recursos dejan, apenas va a parar a manos de los trabajadores un 5%. Sin embargo, las ARS y las AFP se quedan con por lo menos 5 veces la ganancia de los trabajadores. Entonces no es posible que eso se esté dando. Lo que debiera existir un organismo que no se llame ARS ni se llame AFP, que sea el de los propios trabajadores y que los resultados del manejo de esos recursos vayan a parar a manos de los trabajadores. Igualmente, los trabajadores no han sido consultados para destinar los recursos a los fines que lo ha destinado el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Esos fondos han ido a parar al Banco Central, a Hacienda, a la banca privada, a los fideicomisos. Entonces, ¿quién le pidió permiso a los dueños de esos recursos, que son los trabajadores, para que los fondos de pensiones, casi 600.000 millones, vayan a parar a esos destinos? Eso no puede pasar. El otro aspecto que preocupa a Alianza País y a nuestro líder, el doctor Guillermo Moreno, es el tema de la producción. La pandemia ha puesto de manifiesto que somos una economía débil, porque es una economía muy dependiente del exterior. Se nos cae el turismo, por ejemplo, producto de la pandemia, y eso va a implicar que más de 7.000 millones de dólares dejen de entrar a la República Dominicana, que deja el turismo anualmente. Y no hay posibilidad de una recuperación, por lo menos en lo que resta del año, de ese sector. Podrían recuperarse un 20 o un 15%, pero no más de ahí. Pero está el tema de las remesas. También más de 7.000 millones, en un por ciento importante, puede ser afectado porque los dominicanos en el exterior están siendo afectados por el desempleo. Con la pandemia mundial, muchos de ellos van a terminar siendo desempleados y, por tanto, en incapacidad de seguir enviando los recursos que mandaban a nuestro país. No solamente recursos para sus familiares, sino también recursos para inversión, sobre todo en bienes raíces. De manera que nos importa mucho el tema de la producción nacional, de nosotros fomentar un país productivo, un país que en el campo agropecuario, por ejemplo, sea autosuficiente alimenticiamente, en el campo alimenticio. Precisamente en el año de la autosuficiencia alimentaria, como ha sido denominado este. Pero hay otros sectores productivos que hay que incentivar. El caso de las MIPYMES,
95% del parque empresarial de la República Dominicana son MIPYMES. ¿Qué piensa de las medidas que ha adoptado el gobierno para que las personas se queden en la casa como una estrategia para contener la propagación del coronavirus? Bueno, las medidas de contención y de confinamiento, yo diría que han surtido algún efecto, porque la gente se ha movido menos y se ha mantenido cierto distanciamiento social. Pero creo que a nivel de los más vulnerables no se ha cumplido. Quizás a nivel de clase media, clase alta sí, pero a nivel de los más vulnerables, tú has visto una cantidad de videos en los barrios populares y en los campos donde la gente está jugando dominó, está jugando basquetbol, está jugando béisbol. Muchos han tenido que salir a trabajar porque no les llegan las ayudas gubernamentales. Pero además, y eso es lo más doloroso, es que tú has visto a dependencias del Estado y altos funcionarios del Estado y candidatos metidos en los barrios, repartiendo, haciendo proselitismo, haciendo clientelismo con los recursos públicos, los recursos tuyos y los recursos míos, en aglomeraciones, o sea, en filas interminables de personas, sin el más mínimo seguimiento al distanciamiento social. Varios sectores han demandado la entrega del 30% del fondo de pensiones a los trabajadores. Si ustedes hubieran estado en este momento en el gobierno, ¿qué hubieran hecho? No, nosotros públicamente dijimos que no, que eso es poner a los dueños del fondo de pensiones a pagar la crisis. Nosotros no somos partidarios de eso. Nosotros de lo que somos partidarios es que se cree un fondo de contingencia con las ganancias que han acumulado las ARS y las AFP, que desde que empezó a funcionar la Ley de Seguridad Social se han ganado más de 120.000 millones de pesos. Entonces, el dinero está ahí. ¿Por qué no le dan por lo menos uno o dos salarios o el equivalente al salario mínimo, al promedio de salario mínimo, porque hay varios salarios mínimos? ¿Por qué no le devuelven a los trabajadores, las AFP y las ARS, por lo menos un salario a los trabajadores? Y eso no le va a afectar en nada, o sea, porque se han ganado todo el dinero del mundo, prácticamente sin hacer nada, con una simple labor de intermediación, un papeleo, vamos a llamarlo en términos populares, ¿verdad? Un trámite burocrático. Lo que han hecho las ARS y las AFP son trámites burocráticos. Y sin embargo, se han ganado todo el dinero del mundo. Han ganado 5 veces más, por lo menos 5 veces más que los trabajadores. Entonces, lo que nosotros planteamos es eso, que se desprendan de una parte de todo lo que han ganado y a los trabajadores le dejen su fondo de pensión intacto, porque darle ahora el 30% lo que equivale es a alargar su periodo de retiro. El que se iba a retirar a los 65 años, se va a retirar entonces a los 68 o a los 70, cuando ya no le quede casi tiempo para vivir. Entonces, así no resulta. Para finalizar, las elecciones congresuales y presidenciales están pautadas para el 5 de julio en República Dominicana. ¿Qué usted opina de las opciones presidenciales que tenemos los dominicanos? Mi exhortación al pueblo dominicano es que analice la trayectoria de ese liderazgo que se va a poner en juego el 5 de julio,
la trayectoria personal, familiar y social de esos candidatos a presidentes y vicepresidentes. Y en base a su reflexión y a su íntima convicción, tome la decisión que considere más correcta, la más adecuada, más conveniente para el futuro y el progreso de la República Dominicana. Nosotros entendemos que somos la mejor alternativa. ¿Por qué entiende que ustedes son la mejor alternativa para el pueblo dominicano? Bueno, porque es la alternativa que garantiza un cambio democrático, un cambio de rumbo, un cambio hasta de paradigma, porque hay un modelo que se ha venido imponiendo desde hace muchos años en la República Dominicana, que es el modelo neoliberal, el modelo económico neoliberal. Nosotros no creemos en ese modelo, no lo apoyamos. Es un modelo que tiende a la concentración de la riqueza en pocas manos y por tanto no garantiza progreso y bienestar para la población, para las grandes mayorías. Nosotros aspiramos a cambiar ese modelo por un modelo más inclusivo, más participativo, más compartido. Y en ese sentido, nosotros entendemos que aquí hay que tener un modelo de desarrollo que sea redistributivo, que aspire a que la riqueza se comparta, que todos seamos beneficiarios de los frutos del progreso. Si decimos que el PIB creció 5%, que eso se refleje en las grandes mayorías nacionales, no en 10, 15 o 20 grandes empresarios que son cada día más ricos en la República Dominicana. Sin embargo, hay candidatos que dicen que la situación en República Dominicana no está para inventar. ¿Está de acuerdo? República Dominicana se merece un cambio. Y están los recursos humanos. Están los recursos humanos, no necesariamente en nuestro partido. Hay personas que no están en nuestro partido, que de nosotros llegar al poder participarían en nuestro gobierno y que tienen la visión y tienen la capacidad, la formación y la experiencia para producir los cambios que amerita el país. Agustín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, la oportunidad me la diste tú y te agradezco mucho y ojalá que los planteamientos que hemos hecho aquí humildemente lleguen al corazón, a la mente y a la conciencia del pueblo dominicano. Así llegamos al final de este espacio. Gracias por el honor de su compañía. Recuerden que pueden volver a ver el contenido de este programa en nuestro canal de YouTube @CDN37. Nos vemos el próximo domingo.